Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Por acá les habla Carolina Flores y el día de hoy les voy a explicar un tema muy interesante y muy sencillo sobre, nomencla- sobre la primera parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Vamos a recordar acá utilizando este mapa conceptual cómo se clasifican los diferentes tipos de compuestos químicos. Los compuestos químicos pues, pueden ser del tipo inorgánicos, que por lo general provienen de minerales o de materia no viva o inorgánica. Podemos tener allí a los óxidos, podemos tener también a los ácidos, a las bases y a las sales, ¿sí? Este es el grupo de los compuestos inorgánicos y el día de hoy, en nuestro video, en nuestra clase, vamos a hacer énfasis en los óxidos. También recordemos los óxidos, los compuestos orgánicos, perdón. Los compuestos orgánicos, tenemos una gran familia de estos compuestos. Los primeros de ellos tenemos a los hidrocarburos, que son los derivados del petróleo. Entre ellos tenemos la familia de los alcanos, alquenos, alquinos, alqueninos, hidrocarburos aromáticos, entre otros. También tenemos a los ácidos carboxílicos, un ejemplo de un ácido carboxílico, el vinagre, aldehídos cetonas, los aldehídos, lo que contiene el esmalte de las uñas, las cetonas, lo que contiene la acetona para disolver el esmalte, tenemos alcoholes, amidas y aminas y ésteres, y otra gran familia de compuestos que más adelante pues se trabajará con detalle. Vamos a continuar. Los óxidos. Fíjense, acá tenemos la imagen. En la imagen de la izquierda tenemos un metal que pues podemos ver que está oxidado. Y fíjense que la palabra óxido es porque allí hay presencia de oxígeno. En el caso de la imagen de la derecha, pues puede ser allí el elemento hierro, tenemos allí hierro, y al interactuar pues con el agua y la humedad del aire, pues allí se empieza el proceso de oxidación. En la imagen de la derecha tenemos acá esta chimenea donde pues se están quemando algunos combustibles y algunos de estos pues algunos óxidos ácidos como óxidos de carbono o de nitrógeno. ¿Ven? Por acá tenemos en esta imagen los óxidos. Hay presencia de oxígeno y el oxígeno se va a poder unir con un metal o con un no metal. Y si se une con un metal, ¿cómo se va a llamar el compuesto? Y si se une con un no metal, ¿cómo se va a llamar? Ya vamos a mirar. No olvidemos, chicos, que los compuestos binarios que estamos viendo en este caso, que son los óxidos, se les conoce como compuestos binarios porque están formados por dos elementos. Puede ser un metal con oxígeno o un no metal con oxígeno. Los que están unidos a un metal con oxígeno se conocen como óxidos básicos, también conocidos óxidos metálicos. Los óxidos básicos llevan este nombre porque al reaccionar con agua forman unos compuestos conocidos como bases o hidróxidos. Los óxidos ácidos, a diferencia de los óxidos básicos, se unen un metal con oxígeno. Y entonces, los óxidos no metálicos también pues reciben este nombre, los óxidos ácidos. Se llaman así, perdón, porque al unirse o reaccionar con agua forman compuestos de naturaleza ácida. Bien, vamos a continuar acá con este diagrama para que afiancemos lo que hemos hablado. Los óxidos, no olvidemos, contienen oxígeno y puede unirse el oxígeno con un metal. Cuando se une con un metal forma un óxido básico, que es metal con oxígeno. Y aquí tenemos unas fórmulas que ya más adelante vamos a mirar cómo le vamos a asignar nombre. Y el oxígeno también puede unirse a un no metal y formar un óxido ácido. ¿Bien?
Vamos a continuar y ya vamos a mirar cómo le asignamos nombre a este tipo de compuestos. Bien, vamos entonces a mirar la forma general, la forma más fácil para nombrar óxidos básicos. Miren, acá tenemos aquí esta formulita o esta instrucción. Vamos a colocar la palabra general, óxido de. Y a esa palabra óxido de le vamos a agregar o le vamos a añadir el nombre del metal. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos acá esta formulita. Fíjense que aquí tengo metales unidos con oxígeno. Recordemos, potasio, sodio, calcio, zinc, magnesio y aluminio. Ay, porque uno tiene un 2 allí, estos no tienen numerito y estos sí. Ya les voy a explicar con más detalle en unos minutos. Bueno, vamos entonces acá. Recordemos, colocamos la palabra óxido de, seguido del nombre del metal. En este caso el metal es potasio. Entonces sería óxido de potasio. El siguiente, óxido de sodio, ¿sí? Vamos a continuar. En este caso, aquí sería óxido de calcio. No olvidemos que el calcio es un metal. Luego tenemos acá óxido de zinc. Tenemos también por acá el óxido, perdón, aquí. Es óxido de magnesio. Y tenemos por acá al óxido, aquí. Óxido de aluminio. Bien. Y esta es la forma como se nombran estos óxidos básicos. ¿Ve? De manera súper sencilla. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, el potasio allí tiene un 2? ¿Por qué el oxígeno no tiene número? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Eso tiene que ver con los números de oxidación que tiene cada elemento. ¿Bien? ¿Y cómo así los números de oxidación? Ya lo vamos. Recordemos que previamente lo trabajamos y, perdón, los números de oxidación, podemos decirlo en palabras muy sencillas, es la carga eléctrica que va a tener un elemento y que le va a permitir unirse con otro y tener una estabilidad electrónica. ¿Bien? Vamos a ver un caso de cada uno. Por ejemplo, vamos acá con el potasio. El potasio tiene un número de oxidación que es +1. Es decir, es electropositivo. La gran mayoría de los metales tienen números de oxidación positivo. El oxígeno es un no metal y su número de oxidación es -2. La gran mayoría de los no metales tienen número de oxidación negativo, son electronegativos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a organizar aquí la fórmula. No olvidemos que primero se escribe el elemento diferente del oxígeno, que en este caso sería el no metal, perdón, el metal, que sería el calcio, el potasio, y luego vamos a escribir allí el símbolo químico del oxígeno, la O. ¿Qué pasa? Imaginemos que el potasio y el oxígeno están en un intercambio de regalos, están jugando amigos secretos. Y casualmente, el oxígeno es el amigo secreto del potasio, es decir, que le va a compartir, le va a regalar su número de oxidación al potasio. Y el potasio, como pasan en esos casos, también es el amigo secreto del oxígeno y le va a dar su número de oxidación al oxígeno. Es decir, va a haber un intercambio de números de oxidación. Bueno,
Ah, mira, el número del potasio es 1. Ah, se lo voy a colocar ¿a quién? Al amigo secreto del potasio, que es el oxígeno. Y el amigo secreto del potasio es el oxígeno. Y ese número 2 se lo vamos a escribir aquí. Y nos queda así la fórmula. En química, al igual que en matemáticas, no es, si nosotros escribimos el símbolo químico, se sobreentiende que hay uno, porque en matemática, pues, si es una X, no escribimos una X, sino que solamente escribimos la X. ¿Bien? Y lo mismo ocurre aquí. Por esa razón, la fórmula del óxido de potasio nos va a quedar de esta forma. ¿Bien? Esto aplica tanto para el óxido de potasio y el óxido de sodio. Bien, ¿qué pasa ahora con el óxido de calcio, el óxido de zinc y el óxido de magnesio? Bueno, es la misma historia del amigo secreto, pero con diferentes números. Vamos a ver, por ejemplo, el zinc. Zinc tiene un número de oxidación +2. Y oxígeno, su número de oxidación es -2. Recordemos el intercambio. ¡Ay! Oxígeno, yo soy tu amigo secreto. Entonces el zinc le da su número de oxidación al oxígeno y oxígeno, ¡ay, qué casualidad! Yo soy tu amigo secreto. Y le da el número de oxidación. Hay un intercambio. Bien, entonces fíjense, tenemos zinc y oxígeno. Como ambos números son iguales y son números pares, vamos a simplificarlo dividiéndolo por el menor de los números pares, es decir, el número 2. Y sencillo, escribo el símbolo del zinc. 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1 también. Y entonces, como, perdón, no es necesario escribir el 1 porque se sobreentiende que hay 1 al escribir el símbolo. Entonces, por esa razón, la fórmula del óxido de zinc nos queda de esta manera. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué sucede? Ay, perdón, estoy borrando sin querer. Ahí no era. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo un metal con número de oxidación diferente? Vamos a ver entonces cómo sería en el caso del óxido del aluminio. ¿Bien? Recordemos, el aluminio, su número de oxidación es +3. Y en el caso del oxígeno, número de oxidación -2. El metal siempre se va a escribir primero. En este caso, aluminio. Ay, me disculpan aquí la eléctrica. Aluminio, oxígeno. Y va a ocurrir lo mismo. Son amigos secretos. El aluminio le da su número de oxidación al oxígeno y el oxígeno al aluminio. Entonces, mira, el aluminio tiene el número 3. Se lo colocamos al oxígeno, que es el amigo secreto. Acá. Y el número de oxidación del oxígeno se lo vamos a colocar al aluminio. Bien, fíjense en este caso, como tengo un número par y un número impar, no es necesario simplificar. Y nos va a quedar de esta manera la fórmula. Bien, esto nos permite explicar por qué razón en algunos compuestos tenemos allí números, hay en algunos no tenemos números, como en el caso del óxido de calcio, el óxido de zinc o el óxido de aluminio, porque pues como son del mismo número, se van a simplificar. Y en el caso del óxido de potasio y óxido de aluminio, pues como son números diferentes, se van a intercambiar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si un metal tiene
diferente, perdón, aquí déjenme volver a hacer esto. Ok. ¿Qué pasa si un elemento metálico tiene un número de oxidación diferente? Aquí un momentico que se me adelantó la presentación. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces o cómo vamos a nombrar el compuesto cuando tiene, por ejemplo, 2 o más números de oxidación? Para esta clase solamente vamos a ver el caso cuando el elemento tenga 2 números de oxidación. Bien, en este caso, pues como estamos aprendiendo, en el caso del hierro, en esta primera fórmula, su número de oxidación va a ser +2. Y en el caso de la segunda fórmula va a ser +3. ¿Qué quiere decir que un elemento, sea metal o no metal, tengan diferentes números de oxidación? Eso quiere decir que van a formar diferentes tipos de compuestos. Bien, vamos entonces a hacerlo similar a la forma general. Como son óxidos básicos, vamos a escribir la palabra óxido de. Bien, y vamos a escribir el nombre del metal, en este caso, hierro. Bien, de momento todo chévere. Pero ¿qué pasa? Fíjense si yo lo nombro acá, porque son prácticamente iguales. Si yo lo nombro óxido de hierro, a pesar de que vemos que las fórmulas son totalmente diferentes, no voy a tener manera de diferenciar. Bien, entonces aquí es donde entra en protagonismo los números de oxidación. En el caso de la primera fórmula, aquí el número de oxidación del hierro es 2. Y lo vamos a escribir dentro de un paréntesis con números romanos. Y nos quedaría así. Óxido de hierro 2. Y en el segundo ejemplo, miren, tenemos aquí el hierro con número de oxidación +3, entonces sería óxido de hierro 3. Y esta es la nomenclatura stock para nombrar óxidos básicos. Bien, existen otros tipos de nomenclatura, pero más adelante se puede trabajar. Así que así es cuando lo hacemos. Cuando el metal tiene 2 números de oxidación. Bien, vamos a continuar. Voy a borrar aquí rápidamente. Lo vemos, ahora no lo vemos. Y continuamos. Para cerrar, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, miren, recordemos que todo compuesto químico tiene una utilidad. Algunos dicen que para mal, pero preferiblemente vamos a hacer énfasis para el bien. En el caso del óxido de magnesio, se usa para la fabricación del papel. En el caso del óxido de plomo, se usa en los acumuladores de plomo o en baterías o pilas de plomo. Y en el caso del óxido de zinc, que hoy vimos cómo se nombraba el óxido de zinc y el óxido de magnesio, para la preparación de cremas y cosméticos. En el caso del óxido de silicio, esto lo vamos a mirar con más detalle en la siguiente clase, ya que sería un óxido ácido. Y se usa en la fabricación de espejos. Bien, esta pues ha sido nuestra microclase de la nomenclatura de los óxidos básicos. Espero les haya gustado y que hayan entendido esta clase interesante. Que estén muy bien. Hasta luego.